Estructuras del grupo ABC. Bien, entendamos que la personalidad se aprende a través de las conductas, hay que entender la personalidad humana como una integración, ¿sí? Y que se puede, no resumir, obviamente, no se puede, ¿sí? Pero la respuesta, donde es la inicial de respuesta-reacción, va a depender siempre de la naturaleza de la personalidad, confrontada con una situación determinada, ¿sí? Es decir, una personalidad donde hay mucho neuroticismo va a reaccionar de un modo diferente a una personalidad donde hay bajo neuroticismo, ¿sí? Por eso se dice que es una función de la personalidad confrontada con una situación. Vamos a los trastornos de personalidad. Tenemos que el DSM-4, pese a sus deficiencias, nos va a servir para tener un lenguaje científico. De hecho, el DSM-5 no lo ha aumentado nada, el DSM-4. Sí, prácticamente eh, seguimos con el DSM-4. Vamos a usarlo para dar este tema, ¿sí? Entonces, el DSM-4, ¿qué pasa? Eh, Clasifica por grupos los trastornos de personalidad de acuerdo a ciertos síntomas que más o menos comparten estos grupos. Esta agrupación es muy discutida hasta el momento, pero es bastante práctica como para entender, ¿sí?, ciertas características de los trastornos de personalidad y sobre todo recordar sus características. Sí, bien, también hay estudios de que se presentan los TP entre un 7 a un 21% de la población y todos tenemos que presentaría alguna de estas alteraciones. Y es muy posible, ¿sí? Es muy posible. ¿Sí? Y es muy posible que todos tengamos algo de algún tipo de dependencia, alguna característica. No se asusten. Bien. Hay factores genéticos, se han hecho estudios en Dinamarca, ¿sí?, sobre niños adoptados. Ya hemos visto en el tema de genética conductual, ¿no?, como los factores biológicos influyen mucho, sobre todo en la parte de la esquizofrenia, ¿no?, y en ciertos rasgos también vamos a encontrar de trastornos de personalidad. Esto está en relación a la función serotoninérgica cerebral, ¿sí?, a los agonistas serotoninérgicos, y bueno, toda inestabilidad afectiva puede estar en relaciones con alteraciones de la función adrenérgica, etcétera. Son estudios genéticos que se están haciendo en la actualidad y que no los vamos a ver. Clasificación. Se clasifican en tres grupos. Vamos a comenzar y comentar el primero, el grupo A, los excéntricos. Sí que tienen un patrón extraño o penetrante de cognición, por ejemplo, la sospecha o una cognición extraña, ¿sí? Tienen un patrón diferenciado de expresión porque tienen un lenguaje extraño, hablan cosas medias raras, y no, yo con mi mente tengo un sistema para controlar el universo, cosas así. Tienen un patrón extraño en relación con el otro, generalmente se aíslan, y piensan que a veces que no hace falta, no es necesario meterse con otros, con otras personas, porque eh, ya saben que todo va a salir mal, ¿no? O sea, tienen un pensamiento así, una suerte de adelantarse a las situaciones, de ver el futuro, de leer la mente, tienen ese tipo de distorsiones. Y son gente que parece rara o excéntrica, ¿sí? Esa es la característica. Veamos cuáles son. Bien, tienen, se caracterizan por desconfianza y suspicacia, el trastorno de personalidad paranoide, que es interpretar maliciosamente la intención de los actos de los demás. O sea, tienen tendencia muy marcada, ¿sí?, a desconfiar de los demás. Todos somos más o menos desconfiados, ¿no? Che, préstame $1000. ¿Quién sos vos? ¿No es cierto? ¿Verdad? No a cualquiera, ¿verdad? Bueno, esto es extremadamente, uno les pide 10 pesos y ellos van a pensar que uno quiere saber cuánta plata tienen, mirar la billetera de ellos, ver dónde guarda el dinero. Es una exageración su desconfianza, su suspicacia. ¿Mm? Tienen percepción continua de ataques contra su persona o a su reputación, que generan rencores mantenidos de forma prolongada en el tiempo. ¿Mm? El diagnóstico diferencial se debe realizar
sobre la esquizofrenia, otra patología de la verificación de la realidad por una enfermedad o por el consumo de sustancias, ¿no? También tendremos que ver si estos sujetos son así por alguna otra patología. Bien, y obviamente van a tener muchos problemas de interrelación. Tengan alguien paranoide con una fuerte tendencia al trastorno de personalidad paranoide como pareja. Van a sufrir, olvídense, sí, pero no. Les van a revisar el celular a cada rato, ¿por qué estás hablando tanto? Bueno, no sabría decir qué sexo es más paranoide que el otro. Creo que compartimos, tanto hombres y mujeres, características un tanto de este tipo de personalidad. ¿Sí? Pero no todos, papi, no todos, como decía un jefe mío. Bien, este trastorno, a ver, otro trastorno, el de esquizoide de la personalidad. Sujetos que les gusta estar solos y no comprometerse efectivamente con otras personas, ni responder de forma emocionalmente adecuada a las otras personas. ¿Sí? Vos le regalás un bolígrafo de oro, dicen, ah, está bien. Y no te dicen nada. Sí, son sujetos que no quieren tener compromiso con nadie, les encanta la soledad, estar aislados, porque se han acostumbrado a estar así. ¿Sí? No disfrutan de relaciones personales, ni siquiera de la familia ni ningún tipo de actividad, ni amistad, ni relaciones sexuales. O sea, rarísimo. Todo esto se enmarca en un clima de frialdad emocional en el que los halagos o las críticas de los demás son irrelevantes. ¿Sí? Mucha frialdad, no les interesan los demás. Los demás, como quien dice, no existen para ellos. Es diferente al trastorno evitativo. El trastorno evitativo es rechazar el contacto por miedo a ser rechazado o evaluado negativamente. El esquizoide no desea tener contacto. Entonces estos son pacientes que a veces no llegan al consultorio por depresión sobre todo. ¿No? Porque a partir de los 40 años están solos, imagínate. Por más que les guste estar solos, llega un momento en que dicen, bueno, ¿para qué vivo? Y empiezan a tener ideas suicidas. Y llegan y, bueno, uno encuentra detrás de eso un trastorno de personalidad. De la empatía ni hablemos, no tienen empatía, cosa típica en la mayoría de los trastornos de personalidad. Trastorno esquizotípico. Esto se agrupa en una serie de alteraciones en el comportamiento, pensamiento y percepción. ¿Sí? Es decir, tienen pensamientos extraños, cogniciones extrañas. Si se aíslan socialmente y tienen afecto inadecuado, sí, por su conducta inusual, características del trastorno esquizotípico. No son esquizofrénicos, pero son tipos muy raros por la forma en que piensan. Tienen rarezas de la cognición muy severas, ¿sí? A nivel de ideación suspicaz o paranoide, o sea, son más o menos desconfiados. Ideación autorreferentes, o sea, tal cosa pasa porque ellos están allí, ¿sí? A donde yo voy va a pasar esto. Hemos escuchado esas cosas. Pensamiento mágico o extraño. ¿Sí? Ese señor me está leyendo la mente. Cosas así. ¿No? Son sus rarezas. Y fallas de percepción ilusorios. ¿No? A veces en las sombras ven gente que no hay. ¿Mm? Interesante aplicarles un TRO a estos sujetos. ¿No? El test de relaciones objetales. Que son unas manchas. Bien. Y obviamente van a tener problemas sociales e interpersonales. Una vida social reducida. Esto empieza al principio de la vida adulta. Cuando llegan a consultorio, por lo general llegan con la idea de que quieren tener más amigos, ¿no? Porque hay algo raro en ellos, como que se dan cuenta. Y son casos duros, pero son perfectamente tratables si es que tenemos la preparación y la paciencia también, que tener mucha paciencia con estos señores. Bien, el grupo B, los dramáticos o los emotivos, ¿no? Sujetos muy expresivos que no controlan sus emociones, con un patrón notable de violación de las normas sociales, con una tendencia a la exageración, la emotividad excesiva, inestabilidad y variabilidad. Tienen escasa capacidad para controlar los impulsos y para empatizar con los demás. ¿Sí? Les cuesta controlar sus impulsos y son poco empáticos, es decir, no tienen la virtud o la capacidad o la habilidad de ponerse en el lugar del otro. Sí, como el de la foto. Eh, sí que es un artista mexicano, gracias. Eh,
No sé cómo no se ponen, le ponen un palazo en la cabeza y no sienten nada. Su egoísmo y su egocentrismo es muy marcado en los dramáticos emotivos en general y sitúan su propio yo por encima de cualquier otra consideración, ignorando o despreciando necesidades y derechos de los demás. Son esas personas que no se hacen problema por los sentimientos de los demás. Bueno, esos sujetos. ¿Sí? Son muy dramáticos, son muy emotivos. Y tenemos así el trastorno antisocial de la personalidad. Individuos típicamente incapaces de subordinar lo real a lo posible. ¿Cómo sería esto? Un pensamiento concreto. ¿Sí? Piensan en el momento, en el aquí y ahora, no se hacen problema por el después, son totalmente subordinados a lo real. En lo sociocognitivo, no pueden adoptar el punto de vista de otra persona al mismo tiempo que el propio. Es tu punto de vista o el punto de vista del antisocial. Y él va a hacer prevalecer el suyo a la fuerza. Entonces, desprecian, violan los derechos de los demás desde los 15 años, desde la adolescencia, y van fracasando en adaptarse a las normas sociales. Son gente deshonesta, simplemente les interesa su propio beneficio o simplemente su propio placer. ¿No? O sea, que te pueden agarrar a palazos por gusto y se ríen entre ellos. Ja, ja, ja. Son así. Carencia de remordimientos por el daño que puedan causar, incapacidad para aprender de la experiencia, o sea, los meten presos, los agarran a trompadas, pero no aprenden. Escasa tolerancia a la frustración, a la irritabilidad, tendencia a no reconocer la propia culpa y responsabilidad y atribuyen lo que hicieron al destino, al azar, menos ellos mismos. Bien, el trastorno límite de la personalidad. Tienen tendencia a la inestabilidad emocional, ¿sí? Que repercute en una peor asignación de emociones, es decir, similar al trastorno bipolar. Cambian mucho, ¿sí? Un rato te quieren, al otro rato no te quieren, ¿no? Tienen mucha inestabilidad, un rato te dicen que te aman, otro rato que no, ya no siento nada, ¿quién serás vos? Bien, impulsividad, inestabilidad emocional, que repercute directamente en la impulsividad e inestabilidad conductual. ¿Sí? Entonces, de repente se salen de la casa y se pierden 2 días y vuelven totalmente destruidos, drogados, etcétera, etcétera. Su patrón de inestabilidad en las relaciones consigo mismo es inestable, o sea, tiene una autoimagen inestable, un rato se sienten bien con su imagen, otro rato no. Con los demás en las relaciones interpersonales, en especial de pareja, son terribles, ¿no? Hacen de todo para evitar ser abandonados a pesar de su problema, y idealizan a la pareja y después la devalúan, se van al otro extremo. ¿Sí? Es decir, o sea, son una mezcla dentro de lo que es el psicoanálisis, si es que lo usemos, del neurótico con el psicótico, pero que tienen principio de realidad. ¿Sí? Bien, pero salgamos de esa explicación, vamos a la explicación del otro modelo. ¿No? Lo que más caracteriza a estos sujetos son la intensidad de sus reacciones emocionales. Son los sujetos que reaccionan, que gritan, que lloran, ¿sí? En fin, tienen problemas con su estado de ánimo y son muy extrovertidos en ese sentido. Tienen muchos síntomas, tienen dificultad para manejar la ira y la confianza con los demás y dejando un poco de sentimiento crónico de vacío, no un pozo de sentimiento, un poco de sentimiento crónico de vacío. Bien. Tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, que más se da en mujeres, ¿sí? Así como el antisocial se da más en hombres. Y hay quien dice que el trastorno antisocial en mujeres es el trastorno histriónico de la personalidad, porque ambos son dañinos. Vean, buscan la atención de los demás, tendiendo a provocar, seducir sexualmente a los demás, llamar la atención por el físico, ¿sí? Lo importante para ellos es llamar la atención, ¿no? Para estas personalidades, para ellas deberíamos decir, es llamar la atención, ¿sí? Sus emociones se expresan de forma dramática, teatral, ¿sí? Superficiales y volubles, muy sugestionables, a veces por más que una persona les diga, pero esto es así, juran y recontrajuran que el otro dijo otra cosa y que quiso decir otra cosa. ¿Sí? Bien, la relación con los demás es carente de empatía, poco empáticos, no se, no se generan sentimientos hacia los demás como personas, los demás son instrumentos para sus propios fines y generan un campo de envidias, les gusta crear envidias, ¿no?
hacia los demás. A los demás creen que los demás les tienen envidia. No es una característica de este tipo de personalidades. Les gusta lo lindo, lo hermoso, ¿no? Llamar la atención y son muy envidiosos a la vez. Incluso de las características de personalidad de otras personas, hemos visto casos. Pueden presentar a veces depresión, ¿sí? O un ánimo disfórico, o sea, muy inestable, con problemas somáticos de origen desconocido, ¿sí? Hay cierta relación con la hipocondría en algunos casos, y tienen una amplia historia de decepciones en sus relaciones sentimentales. Obviamente, porque no quieren de verdad, en realidad se quieren a sí mismos, y fuera de sí mismos, no, de sus propios deseos, les cuesta salir. Entonces siempre van a tener problemas en sus relaciones sentimentales. Hay muchos artistas ¿no? con estas características. Vamos a nombrar algunos. Bien, trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? El patrón general de grandiosidad, ya sea en su imaginación o en su comportamiento, ¿no? Necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al principio de la edad adulta. No, hay que tener ciertas características para ser narcisista, siempre he dicho eso yo, ¿no? O sea, yo no podría ser narcisista. O sea, para ser narcisista hay que ser lindo, en pocas palabras, ¿sí? Y tener mucha plata. Entonces, así cualquiera es narcisista. Sí, pero yo soy un hombre que vive en mi laburo, tranquilo, que no le interesa ser lindo, ser feo. Es difícil que la persona sea narcisista. ¿No? O sea, que tiene que haber también un ambiente, obviamente, para generar cada uno de estos patrones de comportamiento, que es lo que más o menos vimos en el tema anterior, ¿no es cierto? En los esquemas. Bien. Fantasías de éxito ilimitado, si muchos de ellos hablan de que los han venido a visitar de Estados Unidos porque crearon un programa de computación increíble, están esperando una respuesta, ¿no? Fantasías de poder, son sujetos que les va a gustar mucho el dinero y sin el dinero no son nada, ¿no? En el sentido de su personalidad, de su trastorno, brillar, de belleza, amor, imaginarios. Hay un jugador de fútbol que tiene el nombre de una religión, o de los adherentes de una religión que tiene estas características, pero tal cual. ¿Sí? Bien, esperan recibir un trato especial, por lo que pueden pensar que sus necesidades están por encima de los demás y cuando los cortan de lo que están haciendo, ¿no? Se enfurecen, ¿no? Porque lo más importante es ellos. No se aprovechan de las otras personas para satisfacer sus deseos y tienen poca capacidad para empatizar, ¿no? O sea, para ponerse en el lugar del otro, es decir, hieren y lastiman los sentimientos de los demás. En sus relaciones personales, las personas narcisistas son bastante distantes, tratan de mantener una apariencia de autosuficiencia, pueden utilizar a los demás para sus propios fines, vulnerables, ¿no? Al manifestar reacciones emocionales intensas cuando su autoimagen se ve dañada. En sus relaciones interpersonales, que entonces tratan de mantener que ellos no quieren a nadie, ¿no? Si la tratan a la pareja así, ¿no? Con mucha autosuficiencia, no me importás tanto como vos pensás, o sea, una basura. Son gente problemática, señores, y traten de no ser así. O traten de no meterse con alguien así. Bien, pero bueno, ¿no? Están los ansiosos, ¿sí? Como se ve en la foto, sujetos que se alteran emocionalmente muy rápido, muy fácil, en situaciones como la relación social, el evitador, la separación de otro significante, el dependiente, y la pérdida del control, el obsesivo compulsivo. ¿Sí? Hay mucha correlación dentro de lo que es el DSM-4 con lo que es el eje 1, fobia social, ansiedad de separación, trastorno obsesivo compulsivo. Sí, por ahí la separación no está del todo clara, pero los TP tienen mayor vulnerabilidad para la aparición de cualquier trastorno de la esfera ansiedad-depresión. ¿Sí? Que su coocurrencia con cualquier trastorno de ansiedad es extremadamente elevada. Estos sujetos, vamos a ver de ahora. Trastorno de personalidad por evitación, patrón de conducta de inhibición social debido a unos marcados sentimientos de inferioridad e hipersensibilidad a la evaluación. ¿Sí? El sujeto el evitativo por trastorno de personalidad, entonces, tiene mucho miedo a la evaluación de los demás, a que digan es un ridículo, un torpe, un incompetente, ese es el problema de ellos. Entonces tratan de no implicarse en actividades tanto familiares, vamos a reunirnos con la tía, todos, no,
¿sí? O que supongan poder verse en apuros, ¿no? Bueno, vamos a hacer una reunión de ejecutivos y acá el licenciado Pedraza, perdón, cualquier nombre, XX, ¿sí? Va a explicarnos tal cosa y el señor es un terrible evitador, ¿no? Entonces se va a poner muy nervioso y va a terminar en el consultorio sí o sí, porque no, ¿cómo va a zafar? Bien, muy sensibles a la desaprobación en contextos interpersonales, sienten, si se tropiezan en la calle, no, se les cae el helado, piensan que todo el mundo los está mirando y todos, hasta el que no se está riendo de ellos, ¿sí? Entonces se sienten heridos por cualquier leve crítica, se sienten mucho sentimiento de inferioridad, entonces temor al rechazo, timidez, sobre todo con personas desconocidas. Les cuesta incluirse con otras personas, les resulta abrirse a los demás por sentirse avergonzado o ridiculizado. Entonces vamos a tener una persona que va a tener muchos problemas también en sus relaciones interpersonales. Tenemos otro caso, el trastorno, no otro grupo, otro tipo de trastorno, más bien dentro de este grupo, los ansiosos, trastorno de personalidad por dependencia, ¿no? Personas muy sumisas, con temor a la separación, la soledad, ¿no? Que desean mantener la protección del otro, que al que consideran más capaz para realizar tareas desagradables y que nadie más quiere realizar, ¿no? Para quedar. Entonces, buscan la protección del más fuerte, del que consideran más hábil. Les cuesta tomar decisiones personales, ¿sí? Les gusta ser muy asesorado por los demás para hacer algo, les cuesta asumir responsabilidades, entonces peor para asumir proyectos o crear proyectos, ¿no? Te les van a generar miedo. O sea, son personas que se sienten incapaces en la vida y se unen con alguien que consideran mucho más capaz, ¿sí? Y el obsesivo compulsivo de personalidad, que tiene un patrón de conducta, de preocupación patológica por el orden, perfeccionismo, el control, y esto les impide ser flexibles, espontáneos y eficientes. Muchos detalles con las normas, con las listas, horarios, y que pierden el objetivo principal cuando van a hacer una tarea. Estas no se terminan en plazos habituales porque tienen que trabajar mucho para hacerlo perfecto y pierden su voz y su tiempo libre que no pueden delegar. Reacios a delegar trabajos a otras personas, a no ser que se sometan totalmente a sus consideraciones. Testarudos, rígidos, les cuesta mucho cambiar de ideas o proyectos, o sea, que tienen muchos problemas. Hay otros criterios que se propusieron en el DSM-4 y que creo que no tuvieron ningún éxito, como el trastorno impresivo de la personalidad, pueden leer ahí las características, y el trastorno pasivo, ¿sí? Pasivo-agresivo, que es el sujeto que le gusta hacer daño sin que los demás se den cuenta, ¿no? Bien, entonces, cuatro preguntas para este tema y lo mandan a ese correo. Muchas gracias, nos vemos.